Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a la palabra. Dios me ha estado hablando mucho con esta adoración y esta alabanza porque de verdad que ministra mucho mi corazón y no sé si cuando tú la oíste ahorita pudiste sentir el poder de Dios y lo que habla, lo que dice que nuestra victoria está en Jesús y dice que Dios adereza una mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de nuestros enemigos, aunque hay cosas que nos preocupen, aunque hay cosas que nos angustien, Dios prepara un banquete para nosotros. Y el tema que les quiero compartir hoy se llama Paz en medio de la tormenta. Si tú estás anotando, pues el título es así, si le quieres dar algún título a esta palabra, se llama Guardar la paz en medio de la tormenta. Pues porque ahorita estamos viviendo una crisis y estamos viviendo una tormenta donde toda nuestra vida vino a cambiar. Toda la vida que teníamos ahorita cambió los horarios, cambió el que hasta uno pueda salir al banco, pueda salir al súper. Y de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Dios me hablaba de que guardemos nuestra paz en medio de la tormenta. Y voy a ir a una historia que es muy conocida, que es Génesis 7, el capítulo 7, que habla acerca del diluvio. Cuando Noé empieza a llamar a los animales y empieza a llamar a la gente para que se suban al arca, porque Dios iba a traer una cuarentena donde durante 40 días y 40 noches iba a llover, iba a haber destrucción en la tierra. Y entonces aquí la palabra de Dios nos enseña que guardaron una cuarentena porque 40 días y 40 noches llovió y todas las aguas inundaron la tierra. Entonces quiero que vayamos al versículo 4. Dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y rearé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y entonces Noé empieza a construir el arca, porque dice la palabra de Dios que el Señor iba a traer 40 días y 40 noches lluvia y que iba a haber destrucción. Pero hay algo muy importante. Fíjense que la Biblia, el número 40, nos habla y marca un nuevo tiempo y marca una nueva temporada, porque 40 días duró el diluvio, 40 días estuvo Jesús en el desierto y 40 años el pueblo de Israel también cruzó por el desierto. Durante el diluvio hubo caos, hubo destrucción, hubo muerte, pero después de que el diluvio terminó, vino la bendición. Y todas aquellas cosas, dice el versículo 21, si tú tienes tu Biblia, vamos a capítulo 7 de Génesis y el versículo 21. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre que no entró al arca, pues fue muerto, dice la palabra de Dios, hubo muerte. Pero aquellas personas que se guardaron en el arca, Dios las protegió dentro del arca, hubo protección y hubo descanso. ¿Quién es nuestra arca? Nuestra arca es Jesucristo, nuestra arca es Dios. Nuestra arca es Él y en Él estamos guardados y estamos protegidos. Los hijos de Dios, dice la palabra, que ninguna plaga, ninguna mortandad, ninguna enfermedad vendrá sobre nosotros. Y nosotros no tenemos que angustiarnos, que preocuparnos, que estar con miedo, porque yo creo que lo peor que puede venir aparte del coronavirus es estar apanicadas y vivir con pánico y tener pensamientos de que nos vamos a enfermar o pensamientos de muerte o de que si salimos a la calle debemos tomar las precauciones y las medidas sanitarias que nos están poniendo nuestras autoridades, pero no debemos de estar viviendo ni con miedo ni con pánico, porque debemos de confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. Y el Señor dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Entonces, aquí vemos en Génesis 7
cómo el Señor le dice a Noé que empiece a guardar a su familia y a los animales, y los que subieron al arca no fueron tocados. Y aunque allá afuera haya muerte, haya destrucción, haya enfermedad, quiero decirles que nosotros o nosotras estamos guardadas por Dios. Nuestros hijos están guardados por Dios. Nuestros esposos están guardados por Dios. Mi esposo también sigue trabajando y yo confío en el Señor. Hoy, por ejemplo, le pidieron que si iba a dar una palabra a un funeral y pues cómo dice que no. O sea, no podemos decir. Entonces yo cuando se fue, dije, Señor, tú lo guardas, tú lo bendices, tú lo cubres. Y esa es nuestra posición. Sé que las que son casadas, a lo mejor sus esposos también están saliendo a trabajar, pero confíen en el Señor y no tengan miedo ni estén angustiadas de que, ni vamos a estar angustiadas de que nos podemos contagiar o estar con pensamientos de miedo. Saquemos eso de nuestros corazones y la palabra de Dios nos enseña a que pensemos todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia, en esto pensemos. Entonces, cuando hay un pensamiento de angustia, cuando haya un mal pensamiento que se quiera albergar en nuestras mentes, saquémoslo de nuestra mente y de nuestro corazón y clamemos al Señor. Nosotras estamos guardadas en Dios y nuestra posición es guardar nuestra paz, porque hay paz en medio de la tormenta. Así como cuando el diluvio hubo muerte, hubo destrucción, pero todos los que estaban dentro del arca vivían con paz porque en medio de la tormenta el Señor los guardó. Igual estamos nosotros. Nuestra posición es guardar nuestra paz y también orar por la gente que no conoce de Cristo, que no tiene a Jesús. Nuestra posición es orar, interceder por ellos, guardar nuestra paz, orar por nuestros hijos y también orar por todas aquellas personas que ahorita están atendiendo todo el tema, pues en los hospitales, los médicos, todas aquellas personas que están arriesgando la vida por atender a las personas que están enfermas. Esa debe de ser nuestra posición. El segundo punto que les quiero dar es que el diluvio marcó un periodo. El diluvio marcó un antes y marcó un después, porque cuando el diluvio terminó, todo se renovó. Y dice la palabra de Dios que todo lo que se quedó afuera murió, pero todo lo que estuvo guardado en el Señor se renovó. Entonces el número 40 marca una nueva temporada y va a haber un nuevo comienzo en nuestras vidas a partir de ahora. Hace ratito les preguntaba de qué cosas se habían dado cuenta que antes no habían visto en su casa. ¿Por qué? Porque marca un nuevo comienzo. Tenemos que buscar un nuevo comienzo en nuestra vida, tenemos que buscar un nuevo comienzo en nuestro matrimonio, tenemos que buscar un nuevo comienzo en la relación con nuestros hijos, tenemos que buscar un nuevo inicio en nuestra relación con Dios. Si era bueno, pues ahorita tiene que ser mucho mejor, porque creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel, Dios nos quiere llevar a otra etapa. Si la relación con mi esposo era buena, pues tiene que ser mejor. Si era mala, pues en esta cuarentena, llévalo a Dios para que mejore. Si tu relación con Dios a lo mejor era escasa porque no te estabas conectando con el Padre, no te estabas conectando con Dios, pues entonces disciplínate en esto. Disciplínate en orar, en tener comunión con Dios, en recibir paz de Dios, porque escuchamos muchas malas noticias ahorita. Todo es del coronavirus y a veces sí tenemos el tiempo para escuchar malas noticias y no prestamos nuestros oídos para buenas noticias. ¿En dónde puedo escuchar buenas noticias? La palabra de Dios trae muchas promesas de Dios y ahí puedo escuchar buenas noticias. ¿Tú quieres escuchar buenas noticias? Lee la Biblia porque ahí vas a encontrar promesas de Dios para ti, promesas de Dios para tus hijos y ahí puedes encontrar buenas noticias. El siguiente punto que te quiero dar es que este tiempo de cuarentena traiga cambios en tu vida, cambios de hábitos, cambios en mi carácter, cambios en mi conducta. A lo mejor, por ejemplo, si yo no estaba siendo disciplinada para hacer ejercicio, está un poquito difícil ahorita hacer ejercicio en nuestras casas, pero, o si no estaba siendo disciplinada con la comida,
pero tú puedes poner un video en YouTube, por ejemplo, eso es lo que nosotros a veces hemos hecho, o me he salido a la calle con las niñas y corremos, si tú no estabas haciendo, cada una nos conocemos y sabemos en qué área estamos fallando. Entonces, que este tiempo de cuarentena nos sirva para que sea un espejo y digamos, bueno, creo que esto de mi vida lo tengo que mejorar, o creo que esto de mi persona lo tengo que cambiar, o creo que esto de mi matrimonio tiene que cambiar, creo que esto de mi relación con Dios lo puedo llevar a un nivel mejor. Cada una sabe qué área de nuestra vida podemos mejorar. Entonces, la etapa de cuarentena marca una nueva temporada porque hay un antes y un después, como lo hubo en el diluvio. Quiero llevarlas a Juan, el capítulo 14. Si alguien lo quiere leer, levánteme su manita. Si alguien quiere leer, Juan. Es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el capítulo 14. ¿Alguien quiere leerlo? Ah, Fabi, sí. ¿Puedes leerlo, por favor? 14, ¿qué, pastora? Voy al 1. Es 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así es, amén. Dice, no se turbe nuestro corazón. Ahí está hablando Jesús. Entonces, hoy les quiero dar esta palabra de parte de Dios, que su corazón no sea turbado, que sus pensamientos no sean turbados, que no haya esa angustia tal que te robe el sueño. Dice Jesús, no se turbe tu corazón. Entonces, descansemos en esa palabra de Dios. Hoy vamos a recobrar un nuevo ánimo y dice el Señor, no se turbe tu corazón. ¿Por qué? Por la economía. No estés turbada por cómo le voy a hacer, porque el Señor va a proveer. No te preocupes, no te angusties, no te aflijas demasiado. Recibe esta palabra de parte de Dios. Jesús está hablando y te está diciendo que no se turbe tu corazón, porque si Dios es con nosotros, ¿quién puede ser en nuestra contra? Si Dios está contigo y Dios está conmigo, ¿quién puede ser en nuestra contra? Hay una historia en la Biblia que es muy conocida y que todas conocemos, que es la historia de David y Goliat. Y hay Goliats enfrente de nosotras que hay que enfrentar, así como David enfrentó a ese Goliat. Y nosotros sabemos cuáles son nuestros Goliats. Y dice la palabra de Dios, no es con espada, sino con su Santo Espíritu. Estamos enfrentando esta temporada, no con espada, pero es con el Espíritu de Dios, es con el Santo Espíritu de Dios y rodeadas de su presencia, sabiendo que el favor de Dios está con nosotros. Entonces vamos a recobrar un nuevo ánimo aún cuando estemos viviendo esta situación y cuando estemos viviendo esta temporada y estas circunstancias difíciles. Dice en Filipenses 4:7, es algo que un versículo que me gusta mucho, pero quisiera que alguien lo leyera. ¿Quién lo puede leer? Sí, Mari, gracias. ¿Me ayudas? Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así es. El tema es, guarden su paz, no pierdan su paz en medio de la tormenta. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en sus corazones. Aún en medio del diluvio, debemos mantener nuestra paz. Aquí está hablando el apóstol Pablo y está diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea derramada en sus corazones. Hay cosas que sí que de repente podemos preocuparnos, podemos angustiarnos, pero sabiendo que el Señor está con nosotros y que
no sobrepase esa angustia o no sobrepase esa aflicción, sino la llevemos delante de Dios y Dios va a derramar de su paz sobre nosotros. No perdamos de vista que cosas buenas están por venir. Cuando el diluvio terminó, todo se renovó y dice la palabra de Dios que un arco iris se pintó en el cielo que marcaba un pacto entre Dios y la tierra, que dice que nunca jamás iba a haber otro diluvio como tal. Y eso quiere decir que el Señor cumple sus promesas. Entonces, cosas buenas están por venir. Aunque yo sé que tal vez tú puedes pensar, híjole, pero la situación se ve que se va a poner muy mal, la crisis se ve que se va a poner muy mal, la economía, así como hace ratito dijeron, muchas personas están pasando por situaciones muy difíciles. Bueno, nuestra posición es guardar nuestra paz y si podemos ser de bendición para aquellas personas, pues también seamos de bendición para aquellas personas. Ustedes saben que en la iglesia hemos estado recibiendo despensas hemos estado recaudando víveres y se le ha estado entregando a la gente despensas, se le ha estado ayudando a las personas, hemos estado ayudando iglesias, hemos estado bendiciendo también a aquellas personas que lo necesitan, porque nuestra posición como hijas de Dios también es para repartir la bendición. Y si Dios nos ha bendecido y estamos en la posibilidad de dar y de bendecir, entonces pues hagámoslo también y seamos de bendición a aquellas personas que lo necesitan. Sepan que Dios está con ustedes y sepan que el favor de Dios es sobre nuestras vidas, es sobre nuestros hijos. Y a veces es difícil creer. Yo sé que a veces es difícil creer, pero Dios no es hombre para mentir. Dios es Dios y para Él nada es imposible. Y si Dios dijo, Él lo va a hacer. A lo mejor no va a ser en mi tiempo, ni como yo quiero, y tal vez ni como espero, porque una característica de Dios es que Él es multiforme y es que Él se maneja como Él quiere y el Señor siempre sorprende y a veces esperamos de una manera las cosas, pero Dios nos sorprende con otras. En la palabra de Dios vemos muchas veces cómo el Señor utilizó diferentes recursos para bendecir a sus hijos y siempre en el corazón de Dios va a estar el bendecirnos. Por ejemplo, en la historia de Elías, cuando él estaba en una cueva y no tenía para comer, dice la Biblia que los cuervos le llevaban comida. Después dice que un ángel le llevó una torta. Y eso quiere decir que Dios utiliza diferentes recursos para bendecir a sus hijos. No nos va a hacer falta nada, no tenemos por qué preocuparnos, aunque no sé si a lo mejor algunas estemos preocupadas por lo económico, pero hoy te quiero animar a que pongas tu fe en Dios, porque no es, el corazón de Dios no se mueve con nuestras lágrimas, no se mueve solamente con nuestro clamor, el corazón de Dios se mueve con nuestra fe. Así es como podemos mover el corazón de Dios. Y Dios es tan lindo y Dios es tan bueno que siempre en Él hay misericordia y siempre Dios está listo para bendecirnos. Dios siempre va a estar listo y de su mano lo único que va a salir para nosotros es bendición. Yo sé que es tiempo complicado, pero pongamos nuestra fe en Dios y empecemos a declarar cosas buenas. Empecemos a declarar que viene un nuevo tiempo de bendición, que viene una nueva temporada de bendición, porque lo feo de las malas noticias no solo es escucharlas, es que las escuchamos y luego las hablamos. Las creemos y las empezamos a compartir. Entonces, hablemos buenas noticias y también hablemos bendición. Empecemos a declarar que la economía del país va a estar bien, empecemos a declarar que los negocios van a prosperar, empecemos a declarar cosas de bendición, empecemos a hablar vida con nuestra boca, porque empezamos a hablar muerte y entonces también, pues la fe sirve para que lo que tú crees es lo que empiezas a hablar. Y entonces empecemos a hablar cosas buenas, no estés repitiendo malas noticias, no estés hablando maldición, no estés hablando muerte, sino habla vida.
Bueno, varias veces les he dicho en la iglesia a las mujeres que nosotros tenemos el poder de dar la vida. Y damos vida física porque Dios nos dio la gracia para poder tener hijos. Y dentro de nuestro ADN está el poder dar vida, pero también podemos dar muerte con nuestra boca a las cosas. Entonces hablemos buenas noticias, hablemos bendición, aunque la situación esté complicada, empecemos a declarar, empecemos a orar bendición. Otro punto que les quiero dar es que seamos agradecidas con Dios. Como vimos hace ratito, hay muchas personas que están pasando tiempos difíciles. Gracias a Dios, nosotros tenemos una casa, tenemos que calzar, tenemos que vestir, tenemos que comer. Entonces, sí es feo estar encerrados, pero también disfrutemos de las bendiciones que Dios nos ha dado, porque a veces nos acostumbramos a vivir como vivimos y no vemos las bendiciones de parte de Dios. A veces nos acostumbramos a que tener un coche es normal y muchas personas no tienen coche. A veces nos acostumbramos a que estar dentro de una casa es normal y hay personas que viven en la calle. Todas esas personas o todas esas cosas son bendiciones que Dios nos ha dado y debemos de ser agradecidas con Dios por todas aquellas cosas que podemos disfrutar ahorita, como es nuestra salud. El otro día estaba platicando con una bióloga que da clases en la UNAM y me estaba contando que su hermano es médico en un crucero. Y me dice que el crucero está anclado en una parte de Italia y que está a bordo con 400 tripulantes y que todos los tripulantes del crucero están encerrados en sus camarotes. Entonces yo dije, Dios, gracias porque yo estoy en mi casa y aunque sea bajo del cuarto a la cocina, estas personas están encerradas y me dice la cocina del barco no está funcionando y les están trayendo la comida de afuera y se le están pasando muy mal porque pues los camarotes de los barcos son chiquititos. Entonces, gracias a Dios, nuestra casa es un poquito más grande. A veces no vemos ese tipo de bendiciones, ¿no? Y podemos tener una casa donde vivir, tenemos un techo, estamos con nuestros hijos, estamos con nuestra familia. En el caso de las casadas, pues con nuestros esposos, tenemos salud. Hay muchas cosas por las que agradecer a Dios. Creamos que viene un nuevo tiempo, creamos que viene una nueva temporada, creamos que hay bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas y no perdamos de vista que cosas muy buenas están por venir. Esta palabra les quiero dejar. No pierdan su paz, sino guarden su paz en medio de la tormenta. Sigan adelante porque Dios está con nosotros. Entonces, que se quede esto en su corazón, mediten en esta palabra, esta cuarentena, terminando esta cuarentena, van a ver cosas que Dios va a hacer y que ya está haciendo. En esta cuarentena vas a ser bendecida, en esta cuarentena el Señor te va a estar mostrando cosas aún en medio del diluvio. De verdad, yo he sido bendecida por Dios y Dios me ha sorprendido en esta cuarentena, en cosas que yo no esperaba y el Señor me ha dado y me ha regalado. Entonces, las ventanas de los cielos están abiertas para sus hijas. Las ventanas del cielo están abiertas para nosotros. Pero ¿quién lo va a recibir? Quien pueda creer. Porque la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. ¿Quién va a recibir las promesas de Dios? Quien las crea. ¿Quién va a recibir las bendiciones de parte de Dios? Quien pueda creerlo. Porque quien no pueda creerlo, entonces no va a poder ver las bendiciones de parte de Dios. Seamos obedientes a la voluntad de Dios y busquemos cuál es la voluntad de Dios. No pierdan su paz y mediten en esta palabra. Guardo yo mi paz aún en medio de la tormenta. Entonces mediten en esto que les dejé. Es algo muy sencillo, pero sé que la palabra de Dios es poderosa y nunca regresa vacía. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar y en aguas de reposo me pastoreará. O sea que Dios
me lleva a descansar en mis pensamientos, a descansar mi alma, a descansar mi corazón. Hace ratito le decía a mi esposo, tú sabes que soy un poquito aceleradita y que no puedo estar sin hacer nada, pero le dije, ¿sabes qué? Sí me puede tener quieta, leer la Biblia, alabar a Dios, eso sí me puede así, y voy delante de Dios y derramo mi corazón, y eso sí me da paz y estoy tranquila. Solamente en la presencia de Dios podemos encontrar paz, solamente en la presencia de Dios podemos encontrar sanidad, solamente en la presencia de Dios podemos encontrar lo que estamos buscando y lo que necesita nuestro corazón. Y el Señor nos da lo que necesitamos. A veces queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, pero Dios es soberano y a veces no nos da las cosas que queremos, sino las que necesitamos. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras situaciones. Lleva todas tus necesidades delante de Dios, lleva tus cargas delante de Dios, confiésalas al Padre. Y dice la palabra de Dios que quien pida va a recibir. ¿Dónde es mi mejor lugar para pedir? Con Dios. ¿Dónde es mi mejor lugar para recibir esa paz y esa tranquilidad? En cosas que a lo mejor a veces me hacen enojar de mi esposo, ¿dónde es mi mejor lugar para poder ir a decir a Dios? Porque Él va a cambiar las cosas, Él va a cambiar la situación. En su presencia puedo encontrar la respuesta. Entonces, en esta cuarentena, busca la presencia de Dios. No pierdas tu paz y ve qué cosas puedes tú cambiar que no le agradan a Dios o que puedes mejorar de ti, que puedes mejorar de tu vida. Tal vez es tu manera de hablar, tal vez son tus actitudes, tal vez no, es la disciplina en hacer ejercicio, tal vez es disciplinarte en comer. Yo no sé, cada una nos conocemos como hace ratito les decía, y Dios también nos conoce. Y a veces hay que pedirle dominio propio al Señor para poder hacer todo lo que les acabo de decir. Para poder disciplinarme en comer, pues tengo que tener dominio propio. ¿De dónde lo puedo sacar? De ir con Dios y decirle, Señor, en esta área me siento que soy débil, pero sé que en ti fuerte soy y en medio de mi debilidad tú te haces fuerte y tú me das nuevas fuerzas y tú me das ese dominio propio para tener mejores actitudes, para que yo pueda tener una mejor actitud en frente de la situación, para que yo pueda cambiar mi manera de hablar, para que sea más disciplinada en mi oración, en tener comunión contigo, en buscarte a ti. Entonces las dejo que mediten en esta palabra y si quieren terminar de leer, pues la historia, yo sé que muchas se la saben, pero estaría padre que le den algún repaso a esa historia porque Dios te puede hablar cosas muy lindas. Y cuando viene el diluvio y se acaban los 40 días, entonces Noé y su familia empieza a ver la bendición de Dios y sale un arco iris en el cielo. No perdamos de vista que cosas buenas están por venir. Aún en medio del desierto, el Señor hace que ríos fluyan, que agua fluya, aún en medio del desierto. Vamos a orar para terminar y nos vamos a despedir. Dios, te doy gracias porque tú nos hablas en esta tarde, porque podemos meditar de esta palabra, Señor, que tú has hablado en nuestro corazón. Y sabemos, Señor, que el tiempo de cuarentena marca una nueva temporada. Sabemos, Dios, que hay nuevos inicios, que hay nuevos comienzos. Y yo hoy oro, Señor, por cada una de las mujeres que tienen angustia en su corazón, que tienen preocupaciones. Y estoy declarando que tú traes paz, Señor, que tú renuevas todas las cosas y que vas a sorprenderlas, que van a poder ver tus promesas cumplidas en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú haces que en medio del diluvio y en medio del desierto, Señor, las cosas florezcan. Que en medio del diluvio y en medio del desierto, Señor, tu bendición fluya. Gracias, Dios. Hoy te pido que traigas paz a nuestros pensamientos, que traigas paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús.
Amén.